Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Vamos a prepararnos lo que sería nuestra sección del estudio de la revista La Atalaya. El tema es ¿está usted listo para obedecer? Tomado de Santiago capítulo 3, el versículo 17 y empezamos entonces ya con las preguntas. Primera pregunta, ¿por qué nos puede resultar difícil obedecer? Bueno, nos puede resultar difícil obedecer por varias razones. En primer lugar, hemos heredado la tendencia a desobedecer. En segundo lugar, Satanás siempre está incitándonos a rebelarnos. Y en tercer lugar, el mundo que nos rodea pues tiene una actitud rebelde y por ende para obedecer a Jehová y a las personas a las que Él les ha dado autoridad, debemos esforzarnos al máximo por luchar contra nuestra imperfección, contra Satanás y contra este mundo. Pregunta número 2. ¿Qué significa estar listo para obedecer? Bueno, estar listo para obedecer, según Santiago capítulo 3, el versículo 17, significa estar dispuesto a obedecer a aquellos a quienes Jehová les ha dado cierta autoridad y tener el deseo de hacerlo. Así que esto implica estar preparado para seguir las instrucciones de manera diligente y sin resistencia, siempre y cuando no vayan en contra de las normas de Jehová. Pregunta número 3. ¿Por qué es importante para Jehová que obedezcamos a quienes tienen autoridad? Aunque las instrucciones que recibimos de los seres humanos que tienen autoridad no siempre son perfectas, nuestro Padre Celestial les ha dado cierta autoridad a los padres, las autoridades y los ancianos. Cuando obedecemos a estas personas, estamos obedeciendo a Jehová. Por lo tanto, es importante para Jehová que obedezcamos a quienes tienen autoridad, porque al hacerlo estamos demostrando nuestra obediencia y respeto hacia Él. Primer subtema, obedece a tus padres. ¿Por qué hay tantos jóvenes que desobedecen a los padres? Bueno, muchos jóvenes desobedecen a sus padres porque a veces perciben que las normas que les imponen no son del todo justas o no las entienden completamente. Sin embargo, la Biblia enseña que la obediencia a los padres agrada a Jehová y que al obedecerlos se gana su confianza y se fortalece la relación con ellos. Además, pues la obediencia a los padres puede traer beneficios a largo plazo, ya que puede ayudar a los jóvenes a obedecer a Jehová y a otros que tienen autoridad. Pregunta número 5. Según Lucas capítulo 2, 46 al 52, ¿por qué es Jesús el mejor ejemplo de obediencia a los padres? Bueno, según Lucas 2, 46 al 52, Jesús es el mejor ejemplo de obediencia a los padres porque a pesar de ser perfecto y de que sus padres eran imperfectos, Él los honró y estuvo sujeto a ellos. Incluso cuando se equivocaban o no lo entendían, este ejemplo nos enseña pues la importancia de la obediencia y el respeto hacia los padres, independientemente de las circunstancias. Pregunta número 6. ¿Qué puede ayudar a los jóvenes a obedecer a sus padres? Hay varias cosas que pueden ayudar a los jóvenes a obedecer a los padres. En primer lugar, es importante tener en cuenta cómo se siente Jehová al respecto, ya que la Biblia dice que si los hijos obedecen a los padres, esto agrada al Señor. En segundo lugar, es importante tener en cuenta cómo se sienten los padres, ya que cuando se les obedece se les hace felices y se gana su confianza. Y en tercer lugar, es importante recordar que ser obediente ahora puede ayudar más adelante, ya que aprender a obedecer a los padres puede ayudar a obedecer a Jehová y a otros que tienen autoridad en el futuro. Pregunta número 8. ¿Por qué han decidido muchos jóvenes obedecer a sus padres?
Muchos jóvenes han decidido obedecer a sus padres porque han visto que les va bien cuando lo hacen. Algunos jóvenes han comprendido que obedecer a sus padres les brinda protección y seguridad y les permite mantener una relación más cercana y feliz con ellos. Además, reconocen que la obediencia a los padres les ha ayudado a obedecer a Jehová y a otros que tienen autoridad, lo que les ha traído beneficios a largo plazo. Pregunta número 9. Obedezca a las autoridades superiores. Pregunta 9. ¿Qué piensan muchos sobre obedecer a las leyes del gobierno? Muchas personas reconocen la importancia de obedecer al menos algunas de las leyes del gobierno, ya que entienden la necesidad de mantener el orden social. Sin embargo, cuando perciben que una ley es injusta o les exige demasiado, pueden mostrar resistencia a obedecerla. Por ejemplo, en el caso del pago de los impuestos, algunas personas pueden cuestionar la justicia de ciertos impuestos y considerar que está bien no pagarlos si se perciben como injustos. Así que estos puntos de vista pueden influir en la disposición de las personas para obedecer las leyes gubernamentales. Pregunta número 10. ¿Por qué obedecemos las leyes, incluso las que no nos gustan? Según la Biblia, aunque los gobiernos humanos pues están bajo el control de Satanás y están destinados a ser destruidos, se espera que los siervos de Jehová respeten y obedezcan las leyes establecidas por ellos. Esto se debe a que el que se opone a la autoridad se opone al orden establecido de Dios. Por lo tanto, se espera que demos a los gobiernos lo que corresponde, lo que incluye pagar impuestos, mostrar respeto y obedecer las leyes, al menos las que estas que éstas vayan en contra de las leyes divinas. Aunque puede resultar difícil o injusto la obediencia a las leyes gubernamentales, es una muestra de respeto a Jehová y su designio. Pregunta 11 y 12. Según Lucas, capítulo 12, el versículo 1 al 6, ¿qué hicieron José y María para cumplir con un decreto que era difícil de obedecer? ¿Y cuáles fueron los resultados? Según Lucas 2, 1 al 6, José y María cumplieron con el decreto de César Augusto que exigía un censo a pesar de que era difícil de obedecer. A pesar de las dificultades que implicaba el viaje, incluyendo el avanzado estado de embarazo de María y la distancia que debían recorrer, no usaron estas preocupaciones como excusa para obedecer la ley. Como resultado de su obediencia, María llegó bien a Belén, dio a luz a un bebé sano, contribuyó al cumplimiento de la profecía bíblica, y esta historia ilustra la importancia de la obediencia incluso en situaciones difíciles cómo la obediencia pues puede traer bendiciones. Pregunta número 13. ¿Cómo podría nuestra obediencia ayudar a otros hermanos? Nuestra obediencia a las autoridades superiores puede ayudar a otros hermanos de varias maneras. En primer lugar, obedecer las leyes nos protege a nosotros mismos y a otros de las consecuencias negativas que pueden surgir de la desobediencia. En segundo lugar, nuestra obediencia puede influir en cómo las autoridades ven a los testigos de Jehová como colectivo, lo que puede tener un impacto positivo en la reputación de la organización. Por ejemplo, en el pasado, la obediencia de los testigos de Jehová a las leyes en Nigeria contribuyó a que las autoridades lo vieran como un grupo pacífico y respetuoso de la ley. Y en tercer lugar, la obediencia pues puede inspirar a otros hermanos a ser obedientes y a seguir nuestro ejemplo. Pregunta 14. ¿Cómo logró una hermana estar lista para obedecer a las autoridades superiores? La hermana Joana de Estados Unidos logró estar lista para obedecer a las autoridades superiores al cambiar su forma de pensar y enfocarse en confiar en Jehová en lugar de esperar un cambio en los gobiernos humanos. En primer lugar, pues dejó de leer de las redes sociales cualquier mensaje que alimentara sentimientos negativos contra las autoridades. En segundo lugar, les pidió a Jehová que le ayudara
a confiar en Él en lugar de esperar en cambios de los gobiernos. Y en tercer lugar, se puso a leer artículos de las publicaciones de los testigos de Jehová sobre la neutralidad y la obediencia a las autoridades. Al hacer esto, Johanna pudo cambiar su perspectiva y estar más dispuesta a obedecer a las autoridades superiores. Pregunta 15. ¿Por qué a veces puede resultarnos difícil obedecer las instrucciones de la organización de Jehová? A veces puede resultarnos difícil obedecer las instrucciones de Jehová, de la organización de Jehová, porque las personas que dirigen la organización son imperfectas. Aunque Jesús es perfecto, además las instrucciones pueden ser diferentes a lo que estamos acostumbrados o pueden ir en contra de nuestras preferencias personales. Otro comentario, en el pasado incluso el apóstol Pedro tuvo dificultades para obedecer las nuevas instrucciones que recibió de un ángel, ya que eran diferentes a lo que estaban acostumbrados a hacer. Sin embargo, es importante recordar que la organización de Jehová es guiada por el Espíritu Santo y que las instrucciones que se dan están basadas en la Biblia y en la dirección divina. Al esforzarnos por obedecer estas instrucciones, demostramos nuestra confianza en Jehová y nuestra disposición a seguir su dirección. Pregunta 16. ¿Qué hizo el apóstol cuando recibió las instrucciones que tal vez no le parecieron muy razonables? En Hechos 21, 23, 24 al 26, se relata cómo los ancianos de Jerusalén le pidieron a Pablo que demostrara que estaba obedeciendo la ley mosaica, yendo al templo con 4 hombres y limpiándose ceremonialmente. Aunque Pablo sabía que los cristianos ya no estaban bajo la ley y que él no estaba haciendo nada malo, obedeció inmediatamente. El relato dice que al día siguiente, Pablo llevó a estos hombres y se limpió ceremonialmente con ellos. Con su obediencia, contribuyó a la unidad entre los hermanos y demostró su disposición a seguir las instrucciones de los ancianos en la congregación. Pregunta 17. ¿Qué le enseña la experiencia de Esplene? La experiencia nos enseña que aunque a veces puede ser difícil aceptar las decisiones de la organización de Jehová, es importante confiar en que los hermanos que dirigen la organización están guiados por el Espíritu Santo y que sus decisiones están basadas en la Biblia y en la dirección divina. Y otro comentario, en su caso, la hermana y su esposo estaban muy felices sirviendo en un grupo de habla extranjera, pero la sucursal decidió que el grupo se disolviera y regresara a la congregación de su idioma materno. Aunque al principio ella se sintió triste y no entendía por qué se tomó la decisión, con el tiempo entendió que los hermanos habían tomado una decisión sabia y que ella debía apoyar el cambio. Al hacerlo, contribuyó a la unidad entre los hermanos y demostró su disposición a seguir las instrucciones de la organización de Jehová. Pregunta número 18. ¿Cómo nos beneficia ser obedientes? Nos beneficia mucho porque incluso nos sirve de protección. Por ejemplo, en la pandemia, al inicio se nos dijo que dejáramos de reunirnos en los salones del reino y que no fuéramos a predicar de casa en casa. Quizás se nos hizo difícil acatar esto, pero luego vimos que era para nuestro bien y nos estaban protegiendo e incluso nuestra obediencia puede salvarnos la vida en la gran tribulación. Pregunta 19. ¿Por qué quiere usted ser obediente? Queremos ser obedientes porque amamos a Jehová y queremos agradecerle. Además, al ser obedientes recibimos muchas bendiciones como la protección, la unidad de nuestros hermanos y la alegría de Jehová. También demostramos nuestra sabiduría y nuestra confianza en Jehová al seguir sus instrucciones y la de las autoridades que Él ha establecido. ¿Qué respondería usted? ¿Por qué deben los jóvenes obedecer a sus padres? Bueno, los jóvenes deben obedecer a sus padres porque la Biblia enseña que esto agrada a Jehová
Y aunque los padres pues pueden cometer errores o no entender completamente a sus hijos, la obediencia a los padres es un acto de respeto hacia ellos y contribuye a mantener una relación armoniosa. Además, la obediencia a los padres puede traer beneficios a largo plazo, ya que puede ayudar a los jóvenes a obedecer a Jehová y a otros que tienen autoridad. Otro comentario para la pregunta de por qué debemos obedecer a las autoridades superiores. Bueno, debemos obedecer a las autoridades superiores porque la Biblia nos enseña que el que se opone a las autoridades se está oponiendo al orden establecido por Dios. Aunque los gobiernos humanos están bajo el control de Satanás y serán destruidos por ahora, pues Jehová permite que existan, para que las cosas no se salgan de control y espera que los respetemos. Por lo tanto, debemos darles lo que les corresponde, incluyendo pagar impuestos, darles honra y obedecerlos siempre, y cuando no nos pidan algo, pues que vaya en contra de las leyes divinas. Por último, ¿por qué debemos seguir las instrucciones de la organización de Jehová? Debemos seguir las instrucciones de la organización de Jehová porque la Biblia nos enseña que Jehová nos pide que seamos obedientes a los que dirigen la congregación. Aunque nuestro líder es perfecto y es Jesús, las personas que Él ha encargado para dirigirnos aquí en la tierra no lo son. A veces, obedecer las instrucciones puede resultarnos difícil, especialmente si nos piden que hagamos pues algo que no queremos hacer. Sin embargo, el ser obedientes demostramos que somos sabios y alegramos el corazón de Jehová. Esto ha sido todo en cuanto a este estudio de la revista La Atalaya. Espero que estas ideas te puedan servir para que puedas participar en tu congregación.